lamentablemente no llegó con una buena carta de presentación. Llegó dentro del proceso para proclamar la fe, pero claro está, ahí estaban entonces una serie de individuos que tenían intenciones totalmente malsanas. Si usted se ha dado cuenta, en toda la historia del cristianismo ha sucedido lo mismo. Sin embargo, una vez los discípulos le preguntaron a Jesús si era posible arrancar la cizaña, ¿verdad? Y Jesús dijo que no, porque no se puede sacar la cizaña del medio del trigo, porque destruye al trigo. Por lo tanto, el trigo y la cizaña crecen juntos. Hasta el día de la gran cosecha, cuando Dios entonces separe la paja del grano, ¿verdad? Pues eso realmente es parte de la historia del cristianismo, historia que no se puede negar, historia que no se puede tapar, que no se puede ocultar. Por eso cuando hablamos del catolicismo en sus errores, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, pues desde luego no podemos obviar que los errores del catolicismo los cometieron individuos, como los errores del protestantismo los cometieron individuos, como gracias a unos protestantes que fueron íntegros, que fueron honestos, como Hudson Taylor, desde luego fue sorprendente, queridos, fue sorprendente cuando en la década del 80, finales del 80, que se abre la cortina de bambú, los cristianos pensaban que el cristianismo en la China había desaparecido. Sin embargo, la sorpresa fue extraordinaria cuando se descubrió que en la China habían esos templos y esas comunidades de cristianos que pagaron el precio de la muerte, de la persecución, de la cárcel, del sufrimiento, pero casi igual que los cristianos del principio, pero se mantuvieron firmes en su fe. Así es que el cristianismo del todo no fue malo en el Asia, cuando hombres como Ritchie, hombres como Hudson Taylor pudieron dar un testimonio prístino de la fe, y esta gente pudo abrazar ese testimonio. Otra cosa interesante que sucedió en la China es que muchos de estos movimientos no pretendían protagonismo, de estos movimientos misioneros, y algunos de ellos se dieron a la tarea de poner en manos de los nacionales la vida cristiana, y eso fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque cuando se cerró al mundo extranjero la China, que a todo extranjero lo pusieron en el aeropuerto de Patita, se larga de aquí hoy mismo, pues la iglesia había quedado en manos de esos nacionales, y fue gracias a esos nacionales que el cristianismo prevaleció. Lo mismo podemos también narrar y contar del Japón, y también pudiéramos hablar de Corea. Si hablamos un poquito sobre Japón, vamos a encontrar que en lo que concierne a Japón, también a mitad del siglo XIX, Japón hizo todo lo imposible por evitar contacto con el extranjero, particularmente con los occidentales. Estas culturas fueron culturas muy cerradas. Los chinos, los japoneses, los coreanos, fueron culturas muy cerradas. Y desde luego, por ser cultura cerrada, era que entonces se daba ese concepto de que pues lo de ellos era lo mejor, porque a fin de cuentas no conocían nada más. Ellos que estaban allí, encerraditos en su mundo, en su cultura, en su idiosincrasia, pero
la revolución industrial tenía que crecer, tenía que desarrollarse, amén de que lo que la revolución ofrecía no era del todo malo. O sea, ¿para qué cargar la caña en mulas y en bueyes si se puede cargar en tren, verdad? Pues eso no es malo. ¿Para qué adobar la carne y ponerla al sol, ¿verdad? Para curarla, si se puede tener un freezer y ponerse una nevera. Pues la revolución industrial no fue del todo mala, o sea, claro, creó grandes trastornos porque yo creo que la sociedad no estaba preparada. O sea, la revolución industrial creció más rápido que el proceso de preparación para la sociedad de enfrentarse a ella. Yo creo que ese fue uno de los grandes errores de la revolución industrial. Por ejemplo, la gente que se vino al área metropolitana del campo, vamos a hablar un poquito del 40 y del 50, el área metropolitana no estaba preparada para recibir a tanta gente que vino de la isla para introducirse en el área metropolitana. ¿Y a dónde fue a parar esta gente? Pues fueron a parar a Trastalleres, al Fanguito, a la Colectora. Y yo no sé si ustedes tienen recuerdos del Fanguito y de la... Pero yo tengo recuerdos... tú naciste en el Fanguito. Yo tengo recuerdos vívidos. Ahora es la Valdoriotti. Ahora es la Valdoriotti. Y donde la gente va a correr ahora. Pero es interesante que la sociedad no estaba preparada para el desarrollo. Por lo tanto, la gente que venía de allá hacia acá podían trabajar porque había trabajo, pero donde les tocaba vivir era en los sitios más inhumanos. Y se desvaneció también la vida. Por eso, de hecho, yo recuerdo ir a visitar unos parientes míos al Fanguito cuando yo era niño y había que caminar brincando de tabla en tabla para evitar, y si se le zafaba a uno el pie, caía en el lodazal, en el bache. Bache es bueno. Y en ese sentido, pues yo creo que este no era un mero problema de la revolución industrial para satanizarla, ¿no? La revolución industrial no fue del todo mala. El problema es que no había una infraestructura sociológica para manejar esa revolución industrial. Y desde luego con esa problemática de vivienda, pues entonces vinieron los otros males sociales. Vino el alcoholismo, vino los robos, vino el asesinato, vino las drogas, en fin. Hoy en día pues esos lugares han desaparecido, algunos de ellos, pero los males se quedaron. Así es que estas sociedades preferían mantenerse cerradas. Claro, aquí vino una vez una misionera, déjame hacer esta notita al calce, y vino la misionera porque ella quería llevar unos motores para unas lanchas a unas tribus indígenas, y desde luego pues yo recuerdo haber dicho que yo estaba dispuesto a cambiar la lavadora por el pozo si en aquellas tribus se vivía en paz, y estaba dispuesto a cambiar la estufa de hornillas por el fogón si allí se vivía en paz. Y la cuestión fue que levantamos la ofrenda para la misionera, y ella pues se llevó muy feliz el motor para el bote. Unos meses después yo me la encontré y le pregunté y me dice: pastor, los indígenas disfrutaron el motor del bote solo una semana porque se lo robaron. O sea que el problema de la maldad del ser humano no necesariamente radica en la revolución industrial, radica en el corazón, ¿no? Allí no hay revolución industrial que valga, y fíjese, si le habían robado a los pobres indígenas
que era un motorcito que le habíamos comprado para la lancha porque así podían llevar los enfermos más rápido, ¿no?, al lugar donde estaba el dispensario que está remando. Pues le llevaron el motorcito, a alguien se le ocurrió que el robo era bueno, y así que yo volví de nuevo a recoger el agua en casa y eliminé el fogón. Y yo digo, bueno, pues porque si allá no hay fogón y hay pillo, pues por lo menos acá hay ladrones, pero cocino en estufa. Tenemos motor. Así que esto lo digo porque a veces caemos en esa trampa, ¿verdad?, de ser muy soñadores, pensar el problema del ser humano está en su corazón, más que en otra cosa. Ahora, sí, Japón entendió que en el siglo XIX que lo mejor era evitar. Pero algo sucedió, y es que los occidentales intentaron en infinidad de ocasiones tratar de negociar con Japón, pero Japón se mantuvo firme diciéndole que ellos no negociarían con Occidente. Por lo tanto, ellos eran una sociedad cerrada y preferían mantenerse cerrados. Pero en el 1854, el Comodoro Perry de la Marina norteamericana se presentó en la bahía de Edo, lo que hoy es Tokio, con una fuerte escuadra militar. Y le dijo a los japoneses, nosotros venimos a hacer negocios comerciales con ustedes, ¿qué les parece? Cañona. Y entonces, desde luego, forzaron a los japoneses a firmar el primer tratado comercial con ellos. Claro, cuando los otros países también que estaban trabajando con esto esto fue prácticamente en el siglo XX, 1854, ya a finales del 19, A mediados, 1854, sí, a mediados del 19. Los otros países como Gran Bretaña, como Francia, como Holanda, Rusia, pues también vinieron contratados y dijeron, si le firmaron a Estados Unidos, nosotros tenemos también unos productos que queremos también traer acá, queremos desarrollar acá. Así es que la invasión de estos países que eran potencia, pues obviamente se hizo sentir entonces en Japón. Ya había movimientos de resistencia y desde luego 10 años después se creó un movimiento de resistencia en Japón contra estas empresas que eran potencias en ese momento y que los estaban forzando. Pero desde luego cuando hubo la resistencia japonesa, vinieron los británicos, vinieron los holandeses, vinieron los norteamericanos y aplastaron la resistencia. Ya y sencillamente se acabó el movimiento de resistencia contra estas potencias y los japoneses se resignaron. A simplemente observar la tecnología. O sea, los japoneses en eso fueron más inteligentes. Dijeron, mira, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Aprende su tecnología. Conoce la metodología de los técnicos. Y eso básicamente se dedicaron los japoneses a absorber la tecnología que en aquel momento era rudimentaria, era rústica, no era una tecnología muy sofisticada. Pero desde luego, como ellos asumieron esa postura de resignación y de aceptar la invasión, pero a la misma vez empezaron a educar a su gente. Aquí hay que aprender, todo el mundo tiene que aprender, todo el mundo tiene que educarse, todo el mundo tiene que conocer qué es lo que hacen esta gente, estos franceses, estos alemanes, estos italianos, estos norteamericanos, estos ingleses. Todo el mundo tiene que aprender lo que ellos hacen. Algún día esto nos servirá a nosotros. Así que ya para finales del siglo XIX en Japón había 5.000 kilómetros de vías férreas, centenares de fábricas modernas y una red nacional de telégrafos.
desde luego, gracias a el conocimiento que los japoneses habían empezado a adquirir.